Bueno, en primer lugar, doctor Martínez, buenas tardes a CEDEMAC. Muchísimas gracias por haber invitado a este evento académico. Saludo a su institución, en la cual sabemos que a través de la plataforma virtual está realizando capacitaciones también, y no solamente con personalidades nacionales, con algunos colegas ya conocidos, sino también incluso con profesionales del extranjero. Así que, doctor Martínez, mi saludo y un abrazo virtual también a la distancia. Desde, bueno, ahora estoy en Huaral, sé que desde Huaral hasta Trujillo. Espero regresar allá, de todas maneras. Una sola vez he tenido la oportunidad de ir con muchísimo agrado, porque me invitaste ese día para presentar mi libro, muy gentil de tu parte. Conjuntamente con el doctor Chicara, también estuvo, me acuerdo de ese día, en un lindo evento. Y precisamente ahí hablábamos respecto sobre el tema del derecho procesal penal y el tema de la razón criminal. Bueno, precisamente 14 años hemos cumplido el Distrito Judicial de Huaura con ciertas... y recordaba mucho este tema porque en ese entonces yo trabajaba en el Poder Judicial y fue uno de los convocados, en todo caso, para pasar al módulo penal, porque yo trabajaba en el juzgado de familia, te cuento. Yo entré al Poder Judicial trabajando en el juzgado de familia, y es más, yo empecé a escribir mi primer libro de familia, pero se truncó. Me acuerdo que se quedó en la página 40 o 50, porque cuando me pasé al nuevo código penal, al módulo penal, lo dejé ahí, y hasta ahorita, mira, ya nunca llegué a terminar de escribir ese libro. Pero al final me llamó mucho la atención sobre esta reforma, más que todo porque recordaba de que cuando se inició el código, bueno, primero que la inauguración fue espectacular. La inauguración, vinieron varias personalidades políticas también, para inaugurar, y recuerdo que ahí las máquinas, las computadoras, los audios y videos, todo solamente era para la foto, porque en verdad todavía nada servía. O sea, todavía no habían hecho la prueba, todavía no habían hecho nada, solamente se utilizó para la foto. Y después ya se dieron cuenta, pues, el tema de la posibilidad de implementarse de manera ya real, ¿no? Y hubo muchísimas reuniones de trabajo, mesas de trabajo, de manera muy interinstitucional. Recuerdo mucho que la Policía Nacional del Perú tenía muchísima resistencia por el tema del cambio de dirección sobre la investigación, porque ahora ya lo hacía directamente el Ministerio Público, y a la Policía Nacional se le quitaba quizás ciertas potestades, como por ejemplo hacer calificaciones, ya se quitaba el tema de los atestados policiales, y lo que ya decía el efectivo policial era un informe que debía ser en todo caso confirmado en la etapa de juicio, y no necesariamente tenía que ser vinculante con el ente persecutor. Entonces, ahí arrancó una figura bastante radical, porque el Ministerio Público, en valga verdades, si bien es cierto, existía la autonomía por parte del Ministerio Público como una institución, pero todavía era joven en ese entonces, si no me equivoco, tenían también algo de 12, 14 años de existencia, y ya se encontraba también en la Constitución Política del Perú, pero no había ejercido de manera concreta, de manera real, la investigación, ¿no? Porque todavía seguíamos plagados por ciertos procedimientos que venían por parte del Código del mismo procedimiento penal del 39, y que se aplicó a partir del 40, y que ya estaban de manera arraigada, ¿no? De la misma manera que en ese entonces los defensores públicos le llamaban defensores de oficio o abogados de oficio, que muchas veces incluso conocían al acusado minutos antes de ser condenado, y ahí nomás simplemente le explicaba nada más respecto a las consecuencias de la condena, ¿no? O al momento de emitir la sentencia. Yo recuerdo mucho eso porque incluso yo cuando practicaba, estaba justamente al lado de la oficina del abogado de oficio, quien tenía su oficina en el mismo Poder Judicial, ¿no? Entonces, y a veces me acuerdo también que trabajé también practicando con un juez en esto se fue de instrucción, y muchas veces
el juez era el que emitía, en el momento de emitir la sentencia, pues el fiscal muchas veces se dormía, ¿no? Porque el único que hacía nada más era estar sentado nada más y asentar la cabeza. Entonces esos cambios fueron muy radicales y se vino una gran ola, primero, de críticas, porque el Guaura sufrió lo que no sufrió otro distrito judicial, que fue las adecuaciones. Porque en otros distritos judiciales, bueno, yo sé que en La Libertad, llegó a La Libertad a Guaura, y recuerdo que se llevó mucho, todo lo que Guaura, todas las cosas, errores que cometieron, porque Guaura cometió muchísimos errores, todos los errores que cometieron, La Libertad pudo ver a La Libertad, ver a Guaura, precisamente cosas que no deberían haberse hecho y fue mejorándose en el camino. Aparte de que obviamente que Guaura es un distrito judicial muchísimo más pequeño que La Libertad. Entonces, siendo esto así, el cambio era bastante radical y beneficioso, pero sin embargo, como nosotros habíamos sufrido y sufrimos, uno de los errores que tuvo precisamente el Consejo de Implementación del Código fue lo que se llamó la ley de la adecuación. La ley de adecuación decía de que los procesos que se encontraban en la etapa de juicio se adecuaban al nuevo código. Y entonces, un proceso en el cual se habían vulnerado pues, muchísimas garantías procesales, derechos fundamentales, en la etapa de juicio, todos terminaban mayormente con absoluciones. Y entonces comenzaron a generar una gran ola de críticas señalando que el Código Procesal Penal lo que motivaba era precisamente la impunidad. Ahí se generó, tuvo una ola crítica del Código Procesal Penal, y entonces la tarea del Consejo Ejecutivo, del Grupo de Implementación del Código Procesal Penal, era vender a los demás distritos judiciales que verdaderamente eso no era así. Venderles solamente la parte bonita, la parte buena, la parte positiva, porque la parte mala, es más, la parte mala nos señalaban que estamos prohibidos de decir, y eso verdaderamente era un error. Yo he viajado en ese entonces como capacitador, bueno, tuve la oportunidad pues, de viajar a varios distritos judiciales, y siempre se enfocaba a ese tema, ¿no? Al Código Procesal Penal, que venderle como lo mejor que hay, que en verdad obviamente era muchísimo mejor comparado con el de procedimientos penales, pero la idea también era decirle a los demás cuál era lo malo para que se corrija, y lamentablemente eso no se siguió. La idea de la implementación de manera progresiva en los demás distritos judiciales justamente era para eso, para que existan ciertas experiencias y que eso no se replique, lo malo no se replique en los demás distritos judiciales. Entonces, no es porque Guaura fue lo más bonito, no porque cogieron a Guaura porque ahí se clamó la independencia del Perú, no fue por eso. El distrito judicial de Guaura se implementó como pionero porque era lo que el Estado iba a gastar, lo menos que podía gastar el Estado, porque es un distrito judicial pequeño. Se gastó 5 millones de soles para su implementación inicial. Y estaba más cerca a Lima, es decir, podía ser fácilmente monitoreado. Y ahí ya vino la verdadera, se podría decir, expansión, que fue en La Libertad, que ahí sí el Distrito Judicial es un monstruo. Y luego vino Arequipa, que obviamente Arequipa ahí sí ya se sentó. Entonces hubo varios criterios jurisdiccionales que en verdad de unificarse se dividieron. La Libertad tuvo sus propios criterios, Guaura vendió sus propios criterios y Arequipa comenzó a vender sus propios criterios. Y eso generó pues toda una gran contradicción, donde lo que resolvía Tacna no resolvía Tumbes. Eso, entre términos generales, lo que podría ser lo beneficioso del código respecto a la implementación de las garantías procesales que se recoge de la Constitución y tuvieron plasmadas en título preliminar como norma rectora, y obviamente la aplicación de los plazos, que no existía, o si bien es cierto existía, pero de manera simplemente enunciativa en el Código de Procedimientos Penales. Un estricto cumplimiento de los plazos que se venía con instituciones procesales nuevas, novedosas, que era precisamente el control del plazo que se encontraba en la preliminar y en la preparatoria formal. Entonces,
independientemente incluso al control de la acusación, que no se encontraba tampoco, que era bastante novedoso porque se le cargaba la tarea al juez de garantías. Ya teníamos un juez de garantías en el sentido fundamental en la primera etapa de la investigación, porque la dirección ahora le correspondía al Ministerio Público y el juez intervenía cuando las partes solicitaban, en todo caso, o la medida limitativa de un derecho o cuando consideraba que se afectaba ese derecho sin que se hayan cumplido con los estándares legales correspondientes. Entonces, todo eso cambió buscando, en todo caso, de manera paralela, el cero papel. La venta, yo te digo esto, mi estimado Lucho, porque yo he estado dentro del grupo de capacitadores que se le vendía a los demás títulos judiciales que todavía no aplicaban el código, que iba a haber cero papel. Y que realmente era una gran mentira. O sea, han pasado 14 años y obviamente sabemos que del cero papel, eso no va a existir jamás. Ahora estamos sufriendo porque con el producto de la pandemia, ¿qué hubiera sido mejor pues que la lectura o el proyecto del expediente electrónico hubiera sido real y efectivo, así como se vendía años atrás, ¿no? Entonces, porque si eso hubiera sido así, hubiéramos llegado con en esta pandemia que nos llegó este año, y entonces el sistema de justicia no habría sido afectado como se ha afectado, a menos en el materia penal. Por ejemplo, en Chile ya hubo 2 reformas procesales penales. El sistema de audio y video ya se encuentra incluso en la materia civil, lo que Perú todavía no tiene. Perú ha sido uno de los últimos países en la cual se hizo la reforma procesal penal. Y no sé si fue a la fuerza, porque Estados Unidos de una manera promovió, invirtió de una manera, por decirlo así, para que Perú pueda impulsar este Código Procesal Penal de 2004. Y por último, para darte pase, es que lo que se ha tenido a lo largo de todos estos años, así en sí ha sido productivo. Lamentablemente, hemos tenido, para mi posición, una reforma procesal encubierta, una segunda reforma procesal encubierta. Porque te vas a dar cuenta que nuestro Código Procesal Penal, que se puso en vigencia el 1 de julio del año 2006, no es el mismo código que tenemos el día de hoy. Existen muchísimas modificaciones que se iniciaron en el año 2013, 2015, 2018, implementándose nuevas figuras, nuevas formas. Se ha puesto más rígido, más duro, dándose cuenta que el código que se puso en vigencia en el año 2006 era demasiado garantista y que por eso se implementó otras figuras, como el tema de la adecuación de la prisión preventiva, como la ampliación de los plazos procesales de las investigaciones. Antes se investigaba 20 días en preliminar, ahora se puede investigar hasta 36 meses. Entonces, nos hemos dado cuenta que el Código Procesal Penal que se promulgó en el año 2004 no servía para el Perú, no servía. Entonces, ahí se ha puesto pues, ciertas modificaciones que a lo largo, que para mi punto de vista, hemos tenido de manera encubierta una segunda reforma procesal, pero restringiendo mucho más los derechos del imputado y, por otro lado, tenemos en cuenta nuestra realidad, que obviamente pues, el Estado no invierte en el tema de logística de investigación, el tema de la Policía Nacional, el tema de los órganos jurisdiccionales. Esa es mi primera participación, mi estimado doctor. Les doy el pase. Gracias, José. Bueno, para complementar algo al respecto, cuando hablamos de reforma procesal, quiero manifestar lo siguiente. Cuando hablamos de proceso penal en puridad, lo que significa es cómo el Estado peruano intenta investigar y procesar a sus ciudadanos. Quiero tomar como punto de partida el Código de 1863, que establecía una etapa sumaria y una etapa plenaria, que ojo que el plenario, que muchos abogados yo he escuchado manifestar en juicio que en este plenario voy a aprobar
utilizando como sinónimo el plenario de 1863 con el que establece nuestro Código Procesal Penal en el año 2004, lo cual no es lo mismo que si de repente unos minutos tenemos por ahí, lo explicaré muy gustosamente. Luego, mi estimado José, viene el Código de 1920 y luego llegamos al Código del 39 que entró en vigencia en el 40, ¿no? En 1940. Código de Procedimientos Penales, que expresaba un sistema procesal denominado mixto inquisitivo. Hay que recordar que tenía como principal protagonista al juez instructor, que tenía dos poderes, el poder de investigar y el poder de sancionar. Luego ya, del año 1940 hasta llegar al 2004, en el Perú han existido muchos intentos de reforma procesal, siendo los más trascendentes del Código Penal del año 91, que para ser más preciso, se formó una comisión en el año 89, presidida por mi profesor Florencio Mixán Max, entre otros grandes procesalistas del Perú, como San Martín Castro, Oreguardia, Esmal Arana, entre otros, y que tuvieron la misión de expedir lo que se denominó el proyecto alternativo del Código Procesal Penal, que posteriormente fue aprobado en el mes de abril del año 91, y que entró en vigencia algunos artículos, como por ejemplo el artículo 2, que establecía la prisión preventiva, el 135, el mandato de detención, entre otros, el mandato de comparecencia, recuerdo, la libertad provisional. Es decir, que en un momento determinado en el Perú se aplicaba tanto el Código del 40 como un conjunto de artículos del Código Procesal Penal del 91, que existió una vacatio legis porque debería haber ingresado en mayo del año 92, pero por temas de coyuntura política no pudo ingresar. Y luego de ello ya vino la Constitución del 93, que es muy importante porque va a plasmar ya el sistema procesal, luego con el proyecto del Código del 95, que también se aprobó, ojo, se aprobó, pero que no entró en vigencia porque fue observado por el Poder Ejecutivo. Y el sistema de reforma procesal penal en el Perú seguía de la mano de la reforma procesal en el mundo. A partir del año 80 ya existió una reforma procesal alemana que fue la inspiración de la escuela cordobesa, seguida por Beli Mariconde, por Claudio Ormedo, por Julio Mayer, y que ellos diseñaron el Código Procesal Penal modelo o tipo para Latinoamérica, que fue la inspiración del Código Procesal Penal del 91, y que el Código del 95 también tuvo una inspiración en el Código Procesal Penal italiano, que fue promulgado en el año 89. En el 88 se formó la comisión en Italia y fue precedida por Domenico Pisapia, un gran jurista italiano, discípulo de Mancini. Entonces, ¿qué establecía, por ejemplo, este Código Procesal Penal italiano? Ya la muerte del juez instructor para dar paso al director de la investigación, que era el fiscal, y el inicio de las diligencias preliminares. Entonces, en el año 80 para adelante, en el mundo, incluido Perú, hubo un sistema procesal de reforma. Así llegamos al año 2004, que expresa hoy en día un sistema procesal distinto, denominado acusatorio garantista con tendencia adversarial, y que ha ido ingresando de manera progresiva en el Perú, como tú muy bien has resaltado. El primer distrito judicial efectivamente fue Huaura, el 1 de julio del año 2006, es decir, ustedes el día de ayer han cumplido 14 años de aplicación del código. La Libertad fue el segundo distrito judicial, un 1 de abril del año 2007. Tenemos 13 años y 3 meses aproximadamente. Y fíjate que de acuerdo al cronograma de la entrada en vigencia del código, el día de ayer deberían, no sé, de repente estoy equivocado, pero debería haber ingresado ya la puesta en vigencia del Código Procesal Penal en los demás distritos judiciales de Lima. Este sistema procesal penal, para resaltar algunos de los beneficios, es que tiene como principal característica la división de poderes, cosa que no lo tenía el Código del 40. ¿De qué manera la separación de poderes? Obviamente que el titular del ejercicio público de la acción penal es el fiscal, y el fiscal es el director de la investigación.
Ya el juzgador se ha desprendido del poder de investigación que tenía el juez instructor. Hoy dirige el juicio oral. Y más que todo, yo quiero también resaltar lo que el código establece, porque mira, mi querido José, una cosa es lo que dice el código, y nosotros que somos abogados litigantes, otra cosa es lo que se maneja en la práctica judicial. Porque es muy bonito que el Código Procesal Penal del año 2004 establezca la división, la separación de poderes, y que tenga como principales cualidades en el fiscal, porque así lo establece también el código, un criterio objetivo. El fiscal durante la investigación tiene que tener esa cualidad objetiva. ¿Y qué significa ser objetivos? Nagel, profesor Nagel, dice que ser objetivo significa tener el punto de vista de nadie. Esa es la objetividad que debe tener el fiscal. Y el juzgador tiene que tener la cualidad de la imparcialidad. Objetividad e imparcialidad son los dos pilares sobre los cuales se va a erigir un debido proceso. Un debido proceso que va a garantizar, así sea en época de COVID-19, en estado de emergencia, de terrorismo, en donde se limitan, se suspenden algunos derechos fundamentales, como la libertad, reunión, tránsito, pero nunca debe faltar esa garantía del debido proceso que desde mi punto de vista está establecido en el código, esos criterios que deben tener estos principales sujetos procesales, como es el fiscal y el juzgador, pero que lamentablemente en la práctica nosotros sabemos que muchos fiscales no honran esa cualidad de ser objetivos al momento de investigar. Tenemos un juez de etapa intermedia que todo lo que dice el fiscal no termina admitiéndolo y pasándolo a juicio. Y es por eso que ahí viene el tema de la recarga procesal. Entonces, para concluir esta primera etapa, mi querido José, yo considero que el Código Procesal o el sistema de reforma procesal penal en el Perú ha evolucionado. Hoy tenemos un sistema mucho, digamos, más equitativo desde el punto de vista de la separación de funciones. No puede existir un juicio sin una previa acusación. Pero todavía nos falta, como tú muy bien has resaltado, otras cosas. Porque mira, José, cuando nosotros decimos cuáles son los beneficios del código, nunca va a existir un código perfecto. Nosotros los peruanos siempre buscamos una norma que sea eficaz. ¿Y qué significa eficaz? Que hoy día yo entre en vigencia la norma y que mañana ya dé efecto de manera inmediata. Entonces, ese es el problema que tenemos en el Perú. Pero desde mi punto de vista, el sistema procesal penal ha evolucionado. Te pongo un solo ejemplo. En el Código del 40, con la aplicación de este puñado de artículos del Código del 91, nosotros cuando enfrentábamos, defendíamos a un procesado en un caso de mandato de detención, ¿qué hacíamos? Bueno, yo tenía que presentar el recibo de agua, el recibo de luz, la copia simple de la libreta electoral de aquel entonces, y tenía que encomendarme, ¿no?, a todos los santos, que la dirección que estaba consignado en la libreta electoral coincida con el servicio, con el recibo de agua, con el recibo de luz. Si coincidía, entonces el juez podía acreditar que que mi patrocinado tenía arraigo. Y si no coincidía, bueno, no había arraigo. Hoy hay mayor garantía para poder determinar la situación jurídica de un procesado a través de la aplicación del artículo 268 que contempla los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Ahí están los presupuestos. Pero por más que el Tribunal Constitucional peruano en diferentes sentencias haya establecido, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la naturaleza jurídica de la prisión preventiva es de naturaleza cautelar y que en una prisión preventiva se tenga que discutir no temas de culpabilidad, sino temas de determinar por qué esta medida de carácter procesal, personal, tiene que ser idónea, razonable, proporcional, etcétera, etcétera. Está en la norma. Pero ¿por qué tenemos hoy en día, se aplica de manera indebida la prisión preventiva? Se aplica de manera indebida por los operadores jurídicos, por el juzgador. No tenemos un juez imparcial. Y es que para tener la imparcialidad de un juzgador, siguiendo a Florencio Mixán, ese juzgador tiene que estar desprendido de su idiosincrasia, de sus creencias, de sus amores, de su odio. Y eso es complicado, ¿no?
la presión mediática, que son enfermedades patológicas de la prisión preventiva. Pobre juzgador, nosotros siempre a veces criticamos al juzgador, pero a veces también hay que estar en el zapato del jugador. Se requiere, pues casualmente por eso, la imparcialidad del juez. Entonces yo creo que hemos evolucionado con este sistema procesal penal, que estamos dentro de la reforma procesal penal de Latinoamérica, todavía en la tercera revolución, porque hay una cuarta. ¿En qué sentido la tercera revolución? Porque estamos dentro de un sistema acusatorio, pero un sistema acusatorio que está siendo dirigido por un juez técnico. Recuerda que en otros países hay sistemas acusatorios, pero que ya emplean, ¿no?, el juicio por jurados. Entonces, estamos ahí en el tema de la vanguardia, pero más allá de buscar una norma perfecta, un código perfecto, porque no lo va a existir, yo creo que la principal preocupación debe estar en los operadores jurídicos. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal en la Libertad, te comento, José, los jueces se iban a capacitar a Chile, los fiscales también, y llevaban a los defensores públicos. Pero el problema está para nosotros, los abogados de la defensa, que teníamos que ir a veces a diplomados, y hoy ya con la ayuda del Internet podíamos hasta cierto punto agenciarnos de estos nuevos conocimientos, como por ejemplo, cómo elaborar una teoría del caso, ¿no?, cómo realizar un alegato de apertura, un alegato de clausura, una prueba nueva, que es importante, que es una exigencia en el Código Procesal Penal. No basta que tú seas un buen dogmático, que sepas la teoría general del delito, una acción típica antijurídica culpable, un error de tipo. No, no basta. No basta, porque, por ejemplo, si a mí me contratan para ser abogado del agraviado y yo sé todo el tema de la dogmática penal, pero de repente desconozco que para constituirme como actor civil tengo que hacerlo durante la investigación preparatoria y no sé ni siquiera hacer un escrito, entonces le voy a generar un perjuicio a mi cliente. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 11 del Código Procesal Penal no voy a tener legitimidad. Esa legitimidad de la reparación civil la va a tener el fiscal. Entonces, para concluir este tema, José, digo que el sistema procesal penal peruano en el Perú ha evolucionado. No es lo mismo un proceso con el Código del 40 que con el Código del año 2004. Hay muchas cosas más que corregir, claro que sí, pero principalmente yo creo que no va a existir un código perfecto ni una norma procesal perfecta, sino que el éxito de un sistema procesal penal eficaz o casi perfecto lo tienen que dar los operadores jurídicos, ¿no? Y eso es lo que yo finalmente quería cerrar esta primera etapa, esta primera ronda, José. Muchas gracias, Lucho. Sí, en todo caso, para hacer la réplica correspondiente, yo recuerdo que, es más, has mencionado el tema de la imparcialidad. Es más, si se revisa en el Código de Procedimientos Penales, no existe ningún artículo de imparcialidad. La imparcialidad recién se establece de manera literal en el Código Procesal Penal. Y incluso toda esta referencia que has mencionado sobre el tema de una reforma, porque imagínate que si teníamos un código vigente a partir del 40 hasta más o menos una posible reforma que no fue total, fue parcial a partir del 95 y hasta adelante, estaríamos hablando de más o menos de una ley que estuvo en vigencia por más de 80 años. Obviamente había un gran desuso ahí. Y había, porque no había intenciones políticas, esa es la realidad, no había ningún tipo de intención política a fin de poder hacer una reforma de justicia. Se decía por ahí que había mejor, que la política más bien le servía un sistema de justicia en desuso, un sistema de justicia que no tenía, que no había pues, forma que se vaya de la mano con las nuevas garantías procesales, de que se podía aplicar incluso el tema de la prescripción, y todo eso generaba, se decía que generaba en todo caso mayor impunidad. Mencionabas también respecto a la objetividad del Ministerio Público. Yo tengo una posición muy particular respecto a la objetividad, porque inicialmente sí, pues el Ministerio Público
bueno, la ley, tanto la ley orgánica, su ley orgánica y el mismo Código Procesal Penal señala sobre la objetividad del Ministerio Público. Sin embargo, también como parte procesal, el Ministerio Público pierde cierta objetividad cuando ya asume una posición. Cuando plantea una prisión preventiva, cuando plantea una acusación, cuando quiere sostener su propia tesis en etapa de juzgamiento, en sí ya pierde objetividad porque ya la ley también le obliga en cierta manera a tomar una posición en el proceso. Existe una etapa neutral, obviamente, creo yo, para mí particularmente más en preliminar, pero van a existir ciertas solicitudes o requerimientos que de una u otra manera le van a perder subjetividad porque ya toma posición, una postura. Lo que no significa de que ésta se mantenga cuando advierta precisamente que su análisis, su tesis, su criterio, su posición, su teoría haya sido cambiada a lo largo del tiempo. Es por eso que la misma norma le permite, por ejemplo, que él mismo de oficio liberar o dejar sin efecto alguna medida limitativa de derecho que fue a través de él obtenidas y solicitadas al juez de la investigación preparatoria, e incluso en la etapa del juicio oral, si es que considera retirar la acusación en su oportunidad. Lo que algunos autores señalan de que porque todavía no existe eso en la etapa intermedia, posición en la cual yo también sostengo que eso está debidamente derivado al mismo juez de la etapa intermedia. Y precisamente este juez de la etapa de juez de la investigación preparatoria, quien asume la dirección de la etapa intermedia, el legislador ya no lo consideró otro juez diferente. El mismo juez de garantía de la investigación preparatoria es el juez que dirige la etapa intermedia. Es decir, no existe un juez de etapa intermedia, pero sí existe un juez competente, conforme al artículo 5º título preliminar, en el cual señala que la dirección ahora depende de él. Sin embargo, si bien es cierto, has mencionado de que es necesario que tengamos y conozcamos lo que es el derecho procesal penal, considero que más bien este pase simplemente formalista de la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, es porque precisamente puede existir una falencia, una poca investigación respecto a la teoría del delito. Entonces, ahí donde te das cuenta si es que verdaderamente el juez, por mucho más procesalista que pueda ser, si es que maneja bien lo que es el tema de la teoría del delito, obviamente podría ser el control sustancial de la acusación y no simplemente pasarla porque considera que no hay nada que observar y todos los casos están abarrotados en la etapa de juicio oral. O sea, como que las cosas, obviamente las dos van a ir de la mano, dependiendo pues en la audiencia o en la etapa o en el acto procesal en la cual te encuentres. Vas a hacer recordar el proceso de homonimia, no sé si tú te acordarás. Ese procedimiento, la cual le hacía a la persona que no tiene nada que ver con el caso, pero como yo me llamaba Juan Pérez, qué pena que mi padre me hicieron llamarme Juan Pérez, y había como 500 Juan Pérez, y justo denunciaron a un Juan Pérez por violación, entonces yo tenía que hacer un procedimiento y tenía que tener con mi papel, con mi resolución en mi bolsillo, sobre la homonía para que no me detengan. Entonces, hubo incluso una ley donde se señalaba que para hacer la captura de una persona, porque antes las órdenes de captura no te exigían muchos requisitos, simplemente con que te pongas un nombre y un apellido suficiente. Entonces arrojabas, gracias al sistema de la RENIEC, y habían muchísimas coincidencias. Puede ser en el segundo nombre, en el primer nombre, en el segundo apellido, en el primer apellido, pero con tal de que ya coincidían un nombre y un apellido suficiente para que te detengan. Y eso ocurría. Entonces se estableció ciertas características mínimas para que el juez la ubicación. Otro tema era de que también me señalaba, ¿sabe qué? Atengan acá a Juan Pérez. Y el juez le hacía caso, pues, que se detenga a Juan Pérez. ¿Pero quién es Juan Pérez? No sé quién será, pero por si acaso que se tengan a todos ellos y por ahí, entre todos ellos, ya sabremos quién es, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurría? Y creo que ocurrió incluso a lo largo, antes de que se aplicara el tema de la reforma procesal del 2006, es que hubo una ley en la cual se exigía al juez
mínimamente tiene que establecerme 4 requisitos: el nombre completo, su DNI, nombre de sus pares y características físicas. De repente puede ser el mismo nombre, pero no creo que tengan los mismos padres. O al menos si se equivocaran en el nombre de su DNI, bueno, no creo que tengan la misma característica, no va a tener tatuaje, el mismo tatuaje, todos en el mismo sitio. Está bastante difícil. Pero imagínate de que tanto los jueces se habían acostumbrado a eso, que yo recuerdo y espero, la verdad, con mucha sinceridad, yo espero que eso ya no exista en ninguna parte del Perú. Que cuando existía identidad, existe ahora en el nuevo código lo que es la audiencia de identidad, o en todo caso la audiencia de prisión preventiva con detenido, el juez comienza a pedirle al imputado las características físicas y comienza a hacerle preguntas como si tiene tatuajes, si tiene cicatrices, o cuál es tu apodo, cuál es tu alias, ¿no? Cosas que ya no es necesario porque el código ya no te exige que te hagas. Yo recuerdo una vez que estaba como secretario, era asistente de audiencias, y el juez le preguntó eso a una señora que había sido detenida, y la señora: sí, tengo una cicatriz acá en la parte de mi de mi cadera, y se bajó, pues se levantó la blusa, todo, y se bajó. ¿Y eso cómo va a ocurrir eso en la misma audiencia? O sea, la verdad que eso no debió de pasar. Pero el juez, la pregunta, el juez, ¿qué hace preguntándole esas cosas? Porque la verdad que eso genera hasta discriminación. ¿Qué hace el juez preguntándole si es católico o no? O sea, ¿qué mensaje tú le das al imputado? Oye, ¿eres católico o no eres católico? ¿Y el imputado qué está pensando? No, si digo que soy católico, pucha, de repente me deja libre. Porque ahora le estoy viendo en su mesa, le estoy viendo que hay una Biblia y una cruz. Ah, no, este juez es recontra católico. Y por más que de repente yo soy ateo, pues yo digo que soy católico, pues, porque tengo que estar al lado del juez. O sea, te das cuenta cómo se deforma el mensaje. Entonces, esas cosas ya no es necesario decirlas. Pero eso es lo que ocurre porque precisamente ha faltado, pues, mayor capacitación. Se cambia la norma, pero no se cambia precisamente el chip, lo que tenemos acá. Esa costumbre arraigada de hacer las cosas como antes las hacíamos, si se quiere entenderse así, pese a que la norma se haya modificado. Yo también he ido a Chile una vez, y después me di cuenta, y claro, te sorprendes, porque obviamente Chile es otra cosa. Primero, desde el momento en cómo te atienden, las estructuras, nada más, las estructuras de las audiencias, de esos edificios, de cómo son. Y después, y recuerdo que yo me presenté, y el administrador del código, yo me presenté, incluso yo no fui pagado por el Estado, yo mismo me mandé a Chile, yo solito. Y yo solo me presenté. ¿Sabes que yo soy secretario del Poder Judicial y quiero hablar con el administrador? Me atendió muy bien el administrador, no necesito de un oficio, pídemelo primero por escrito, previamente, después te atiendo, no, eso no fue. Y me hizo visitar todas las instalaciones del Poder Judicial. Y me comenzó a hablarme cómo se hacían las audiencias, y renegaba, y decía: mira cómo me ha hecho el ingeniero las salas para que estén sentados, me esperen los peritos y testigos. Eran como unas cabinas, más o menos de 1,5 por 1,5, una cabina con sus sillas, ¿no? Bien amueblado. Y yo lo miraba y renegaba por eso. Pucha, que en el Perú no teníamos ni eso siquiera. O sea, los testigos y los peritos están todos reunidos en una misma sala, todos conversando antes de llegar a juicio. Pero no debíamos de mirar en verdad a Chile. Y el doctor San Martín una vez dijo: pero nuestro código no es chileno, nuestro código no es colombiano, nuestro código es peruano, así que nosotros tenemos nuestras propias características. Y esa era verdad, porque en las audiencias de prisiones preventivas, por ejemplo, en Chile no se debatía la imputación, lo único que se debatía nada más era el plazo, y las audiencias de prisión preventiva no duran ni 10 minutos. Entonces, obviamente eran otras cosas. No se exigían una resolución tan motivada como si se exigen en el Perú. Obviamente son realidades totalmente diferentes. Entonces, obviamente existen beneficios, y también existen ciertas circunstancias que debemos obviamente, de rescatar y de criticar siempre, no siempre desde la postura de lo académico, ¿no? Algunas cosas que tú has manifestado. Tenemos una ley orgánica que es del año 81, 82,
que sintonizaba con el Código del 40 y con la Constitución del 79. Esa misma ley orgánica del Ministerio Público se aplica hoy en día de manera conjunta con el Código Procesal Penal del año 2004, que refleja otro sistema procesal penal, y con una constitución completamente distinta. Por ejemplo, yo creo que ahí también, si hablamos de una reforma de carácter procesal, hay que cambiar esa ley orgánica del Ministerio Público, porque lo que hace a veces es confundir. Y te pongo un solo ejemplo. ¿Qué ocurre contra una disposición fiscal de archivo? Nosotros, cuando somos abogados de la parte del denunciante y el fiscal, después de realizar los actos urgentes e inaplazables, emite no formalizar la investigación preparatoria y nos notifican esa disposición fiscal de archivo. Todos los abogados interponemos un recurso de queja. ¿Cuál es el fundamento del recurso de queja? Creo que es el artículo 9 de la ley orgánica. Pero si nosotros nos vamos al Código Procesal Penal del año 2004, en el capítulo, en el título, en el libro de los recursos, vamos a encontrar que el código vigente establece 4 clases de recursos: el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso de queja. Y artículos más siguientes refiere: el recurso de queja se interpondrá cuando se declare inadmisible un recurso de casación o cuando se declare inadmisible un recurso de apelación. Pero nosotros, todos los abogados, presentamos un recurso de queja contra una disposición fiscal de archivo. ¿Cuál es el fundamento? Una ley orgánica que no encaja en este sistema procesal penal. No sintoniza en ese sistema procesal penal. Otro tema que has tratado, el tema de la objetividad. Fíjate que la Constitución del 79 prescribía que el fiscal era un vigilante e intervenía, dice, en los actos de investigación desde la etapa policial. Hoy nuestra Constitución ya establece que el fiscal es el director de la investigación y exige el criterio de la objetividad. Y es más, en el artículo 64 y 65 del Código, dice que el fiscal, la ley establece que el fiscal tiene que diseñar una estrategia. Así como el abogado diseña su estrategia de defensa, el fiscal tiene que diseñar, mediante técnicas de investigación, ¿no?, una adecuada estratégica en coordinación con la policía. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ocurre en la práctica cuando el fiscal recibe la noticia criminal? Lo primero que hace es disposición, ¿no?, el inicio de la disposición, de las diligencias preliminares. ¿Y cuáles son esos actos urgentes e inaplazables? La declaración de un testigo, la declaración de la víctima, del denunciado. Y si no vienen, bueno, lo prolongan, prorrogan, amplían, como lo quieras llamar. Y luego de ello, formalizan. Fíjate que yo considero de que tú dices de que el fiscal pierde objetividad cuando establece la prisión preventiva. Tienes razón. Pero para respetar ese tema de la objetividad, considero, y esta es mi opinión, que el fiscal debe solicitar la prisión preventiva cuando está o se topa con temas de flagrancia. Ojo que no toda flagrancia implica responsabilidad penal, ¿no? Pero creo que es una manera de solucionar este tema en cuanto a que, para evitar que las cárceles estén hacinadas en el país, el fiscal, ante una flagrancia, y no cualquier clase de flagrancia, sino ante una flagrancia propiamente dicha, ahí recién el fiscal hay alto grado de probabilidad, ¿no?, de que el imputado, el investigado, puede eludir la acción de la justicia, entonces recién yo puedo solicitar mi prisión preventiva. El fiscal recién pierde objetividad, de acuerdo a la norma, cuando acusa o sobresee. Por eso es que la finalidad de la investigación preparatoria es que el fiscal debe acopiar, reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo. Pero eso está en la norma. ¿Cómo nosotros, cuando litigamos en la etapa de la investigación preparatoria o en la investigación preliminar, que considero es donde muestra su mayor poderío el fiscal y la mayor actuación
de sus actos procesales están sometidos muchas veces a la arbitrariedad, a la subjetividad, pierde ese carácter objetivo, pierde ese carácter objetivo. Lo que pasa es que la objetividad no se adquiere, mi querido José, con una maestría ni con un doctorado. La objetividad es una cualidad. Si yo le pregunto a mis alumnos y de posgrado, de pregrado, y yo les digo, ¿por qué quieres tú estudiar? ¿Por qué quieres estudiar maestría? Ah, porque quiero ser juez, porque quiero ser fiscal. ¿Y por qué quieres ser fiscal? ¿Por qué quieres ser juez? Bueno, profe, porque están pagando bien. Pero eso no significa. Hoy en día, lamentablemente, nosotros que estamos en el ámbito educativo, esa es una realidad también, José, que así como hay abogados y abogados, hay fiscales y jueces. El fiscal tiene que ser su principal cualidad, ser objetivo. Y un juzgador juez no es cualquiera, tiene que ser imparcial. Así el procesado no me caiga bien. Pero nosotros que litigamos, ¿qué pasa en juicio? ¿No? Vamos a la audiencia, 8 de la mañana, estamos 10 para las 8. Son 8 en punto y todavía el fiscal no llega. 8 y 10 tampoco llega, pero el señor juez ya salió. Como ve que no está el fiscal, regresa, se sale. O ya está hablando por teléfono. Señor fiscal, señor abogado, señor juez, en unos minutos estoy llegando. Por ejemplo, el tema de la igualdad de armas. Tampoco. Ya yo quisiera llamar al juez, señor juez, espéreme 10 minutos, estoy llegando. En la vida, hermano. ¿No? Entonces ahí se rompe ese equilibrio, porque esa separación de poderes, lo que hace el código es casualmente generar el equilibrio entre dos adversarios, que es el fiscal y es la defensa técnica. Pero para que pueda tener éxito este sistema procesal penal, no está tanto en la norma, está en la objetividad del fiscal y está en la imparcialidad del juez. Está que estos pilares van a garantizar el debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia. Te doy un ejemplo breve. Mira, antes de que venga el tema de la pandemia, mi patrocinado cumplía 19 años de casado con su esposa. Y durante los 19 años de casado habían tenido un solo hijo que tenía 18 años de edad. Entonces le dicen el señor a la señora, amor, hoy día no cocines, hoy día sábado, es nuestro aniversario, vamos a salir acá a la Campiña Moche, que está a unos 40 minutos de la ciudad de Trujillo, y mucho, está a las afueras de la ciudad de Trujillo, un lugar muy bonito. ¿Y qué se va el esposo, la esposa y el hijo? Almuerzan y se piden 2 cervezas. Y el padre con la madre y el hijo empiezan pues a recordar, porque el hijo les empieza a decir, papá, cómo fue mi mamá cuando eran enamorados, cosas de familia. Hacen un pequeño brindis y luego regresan a la ciudad de Trujillo. En ese momento son intervenidos, ¿no? Le hacen el dosaje, la pruebita de absorción y sale positivo, lo detienen, lo llevan a la comisaría de la jurisdicción, le hacen la prueba de dosaje, y eso, el hecho a la hora de la intervención fue más o menos a las 3 de la tarde. Contactan a mi teléfono y bueno, yo voy, les doy el alcance en la comisaría de la jurisdicción. Me entrevisto con el policía me dice, doctor, ¿sabe qué? Se está yendo en estos momentos a sanidad porque le van a hacer su prueba de sangre para ver el dosaje etílico. Correcto. Le explico a los familiares y tú sabes que por ley hay que esperar que llegue el resultado de dosaje etílico. Y el resultado de dosaje etílico por lo general llega al día siguiente, lo que implica entonces que nuestro cliente o mi cliente tiene que quedarse recluido en la sala de meditación. Y yo le avisé eso a la señora, al hijo, decían que era un mal abogado, así que tuvieron que contratar a otro abogado, por más que hablé con la fiscal, le dije, y la fiscal me dijo, bueno, ¿sabe qué, doctor? Usted ya sabe cuál es el procedimiento. Hay que esperar que llegue el certificado para poder determinar si efectivamente supera el 0.5 gramos de alcohol en la sangre. Bueno, al día siguiente, ya dije, señor, hay que esperar hasta el día siguiente, me retiré a mi domicilio, como eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, suena mi teléfono, y mi patrocinado me dice, doctor, me están sacando, me están llevando ahorita, me están llevando a San Andrés, que es una dependencia donde les toman fotografía para ficharlo. Todo un escándalo el pobre hombre. Entonces yo en mi cabecita ya dije, mañana temprano me voy a la fiscalía para poder por ahí acogerme a un mecanismo de simplificación procesal. Eran las 8 de la mañana, estaba en la fiscalía, y mientras que esperaba el fiscal, oh sorpresa, ingresaba ya sin escolta policial mi patrocinado.
¿Y qué había pasado? De que había llegado a las 6, 7 de la mañana el certificado de dosaje etílico que había arrojado menos del 0.5 gramos de alcohol en la sangre. Creo que tenía 0.2, algo así. Y le dieron inmediata libertad. Imagínate la presunción de inocencia. Y esto ocurre a diario. Pero es que no existe la presunción de inocencia. Sí, sí existe. ¿Qué era lo correcto? Que el fiscal entreviste al investigado, se dé cuenta que estaba de repente con su esposa, que le hubiese enseñado, como me enseñaron a mí, mire doctor, acá están las fotografías del almuerzo, hoy día cumplimos un aniversario, y la fiscalía de repente, o la fiscal le hubiese dicho, señor, ¿sabe qué? Váyase a su casa, y mañana que llegue el certificado de dosaje etílico, usted tiene que ir al despacho fiscal. Si supera el 0.5 gramos de alcohol en la sangre, entonces yo le puedo solucionar su problema porque existen en la ley mecanismos de simplificación procesal como el principio de oportunidad y explicarlo. Y si usted no viene, entonces yo lo voy a, como persecutor del delito, lo voy a seguir, ¿no? Y le voy a iniciar un proceso y voy a solicitar una acusación, qué sé yo. Ahí hubiésemos respetado la presunción de inocencia. Y es que la presunción de inocencia no existe en el Perú. Bueno, sí existe. ¿Qué ocurrió? Bueno, se resaltó al principio de culpabilidad, ¿no? Entonces, no es que la norma no esté, sino que se requieren buenas prácticas. Los sistemas procesales son formas de cómo investigar, de cómo procesar al ciudadano, pero no lo hace el código, ¿no? Lo hace los operadores jurídicos. Y ni siquiera el derecho penal, porque el derecho penal te establece los delitos y las faltas. Belling decía, el derecho penal no le coge un solo pelo al delincuente. Entonces son los operadores jurídicos procesalistas en donde nosotros, ahí hay que capacitarlos, claro que sí, hay que capacitarlos, ¿no? Pero el tema está en dónde compramos objetividad, en dónde compramos imparcialidad. Ese es el temita, mi querido buen amigo, ¿no? Ese es el fundamento, el problema, el éxito de todo sistema procesal, el recurso humano, nosotros, los abogados, los fiscales y los jueces. Ahí está el éxito. Bueno, sí, precisamente puede existir cambios normativos, pero de repente el problema mayor y principal es, como también decíamos al inicio de la reforma, es el cambio de persona. Entonces, si si la persona no tiene el interés, por ejemplo, de colaborar en el tema administrativo, en la administración de justicia, en el sector público, si tienes en el tema de la persecución punitiva, no hay personas capaces de poder hacer la dirección, de realizar diligencias, y así también mismo a abogados, pues que no planteen los recursos como deben de plantear de manera correcta, precisa, sin mucho papeleo, existe a veces muchos adornos en la palabra, nos gusta mucho hacer escritos muy rimbombantes, ¿no? Pero si evitamos todo eso y evitamos otro tipo de mecanismos, como mencionabas, por ejemplo, el tema de la simplificación, porque sabías que pasando el 0.5, en todo caso, podría existir otro tipo de salida alternativa, luego de una evaluación correspondiente. Vamos a entender de que sí, pues la reforma sí va a funcionar, pues, siempre y cuando estemos frente a personas que realmente tengan la intención de hacerlo. Yo te agradezco mucho, mi estimado Lucho, por la invitación a la institución, a esta plataforma virtual, la que me ha hecho viajar de manera virtual a la ciudad de Trujillo, y esperemos pues que pase toda esta situación, que obviamente estoy seguro que eso va a suceder, para reencontrarnos, damos un abrazo de manera presencial, y nuevamente pues seguir debatiendo, conversando de temas académicos, como siempre lo hemos hecho en todo este tiempo de amistad que tenemos, mi estimado Lucho. Por siempre darnos a CEDEMAP tu tiempo, tu disponibilidad y tus conocimientos. Un fuerte abrazo, amigo, y ya tendremos la oportunidad de volvernos a reunir de manera presencial, ya sea en Huaura o en Trujillo, o en cualquier parte del país. Muchas gracias, José, nuevamente. Un fuerte abrazo. Hasta Huaral. Y ya nos vemos muy pronto. Muchas gracias, amigo. Igualmente, mi estimado amigo. Listo. Un abrazo. Saludos. Nos vemos. Gracias.